Ya. Aquí está William Vilcas. ¿Eres el profesor? ¿Cómo? William Vilcas está ingresando. ¿Eres el...? Sí, sí, sí. Ok. Ya. Entonces te aviso para que ingrese, ¿ah? Ya. Estimados participantes, muy bien, tengan ustedes muy buenos días. Les saludamos en nombre del equipo directivo de la Escuela de Innovación Empresarial y siendo ya un poco más de las 11 de la mañana, vamos a iniciar nuestro seminario Innovación en la Educación, una perspectiva neurocientífica a cargo del profesor magíster Vicente Sánchez. Por favor, tener en cuenta las siguientes consideraciones durante este tiempo. Vamos a mantener los micrófonos en silencio. En caso de alguna consulta, levantamos la mano o escribimos al chat. El equipo directivo de la Escuela de Innovación Empresarial agradece la confianza que han depositado en nosotros y nos compromete a seguir impartiendo nuevos conocimientos. En este contexto, vamos a dar pase a nuestro profesor Vicente Sánchez con el tema Innovación en la Educación, una perspectiva neurocientífica. El profesor Vicente Sánchez es abogado, egresado y
ex catedrático de la Universidad Católica, magíster en gerencia pública, fedatario especializado en informática, tiene un diploma en neurociencia educativa en el Centro Europeo de Posgrado, tiene un diploma en gestión empresarial y negocios internacionales, tiene una experiencia empresarial como CEO y fundador del Instituto de Neuroeducación para el Liderazgo, catedrático de la Escuela de Posgrado en la Universidad César Vallejo en la maestría de Psicología Educativa y es ex asesor del Congreso de la República. Sin más preámbulos, vamos a dar lugar al profesor Vicente Sánchez. Adelante, profesor. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Mi agradecimiento a la institución Escuela de Innovación Empresarial por esta oportunidad de hacer una alianza estratégica para el desarrollo de conocimientos y de acceso a información que circula por todo el mundo y que necesitamos en nuestro esfuerzo diario, tanto personal como laboral o empresarial. Sin más, entonces, voy a compartir con ustedes la diapositiva que tenemos para desarrollar la exposición. Muy bien. Quiero compartir las ideas que vamos a desarrollar en esta oportunidad. En primer lugar, ¿qué mundo va a suceder a la pandemia cuando el coronavirus pueda ser ya por toda la humanidad Profesor, ¿podría activar su audio? ¿Se ha ¿Se me escucha, desactivado? no? Sí, ahora sí, Se ha adelante. desactivado el audio. Ya, ok. Muy bien, entonces decía que vamos a ver qué van a hacer, cuál es el mundo. Aparentemente es el mismo, pero ¿cuál es el mundo que va a emerger después de la pandemia? ¿Cuáles son estos retos en la educación que necesitamos conocer, si es posible de antemano? ¿Qué enseña la neuroeducación? Uno de los grandes movimientos dentro de esta revolución científico-técnica que nos permite también conocer a fondo, a profundidad, extraordinaria parte de nuestro ser que es el cerebro. Aún no lo conocemos en su totalidad, pero por lo menos los avances que se han logrado nos obligan ya a tener una perspectiva neurocientífica. Y la innovación también en la era digital. ¿Cuáles son las innovaciones que necesitamos tener en cuenta? Quiero empezar entonces con una... A ver, voy a dejar de compartir para ver si puedo... Parece que se ha colgado un poquito. Ok, creo que voy a... Con el compartir me parece que sí. Ahí está, vamos a ver. Ok, muy bien. Quiero empezar con una historia que nos atañe a nosotros. Sucedió hace muchos años, hace más de 120 años antes de que llegaran los españoles, en 1412, y es una historia de innovación, pese a que en esa época estos conceptos pues simplemente no existían, ¿no? Y ha perdurado
inicios de del año 1400, estamos hablando de la época de Pachacútec, y ha sobrevivido a tantos tramos de nuestra historia, y llega con esta historia de Ricardo Palma, La Chirana del Inca, que es una historia de amor, es una historia en la cual el Inca Pachacútec llega a una zona de lo que ahora es el departamento de Ica y conquista un pequeño caserío, un pequeño pueblo, y se enamora de una doncella del lugar. Y es una historia que perdura pues como la de Romeo y Julieta, la de París y Helena, Helena de Troya, y cómo es que ha continuado hasta la actualidad, ¿no? En esta historia de amor, pues el todopoderoso Pachacútec intercede con unos, intentando convencer y cautivar a la doncella, pero ella, enamorada de otra persona del lugar, simplemente se niega en todos los momentos a aceptar estos lances del Inca, ¿no? El Inca finalmente, unos días después, dice, no hay problema, pero qué deseas de mí, ¿no? Pídeme lo que tú quieras, y ella lo que pide es agua para mi pueblo. Y el Inca ordena la construcción de un canal de riego de uno más o menos 30 kilómetros, que se construye en 10 días con unos 40.000 hombres de su ejército, y le deja este canal de regadío que la historia luego registra, y Ricardo Palma con una pluma maravillosa lo establece, ¿no? Es una historia política también, porque representa la forma de conquista que lograba el imperio incaico, y al mismo tiempo también es una historia de ingeniería, porque demuestra cómo en tan poco tiempo se podría llegar a una obra faraónica para esos tiempos y para esos estándares de ingeniería en que solamente probablemente no existían las matemáticas tal como las conocemos hoy, ¿no? Esta historia cautiva, siempre lo ha hecho. Las historias de amor cautivan, pero detrás también hay otros campos de la vida en la cual la innovación se ve tan importante para cada sociedad, ¿no? Entonces, creo que esta idea nos viene a pelo cuando analizamos pues, qué mundo es el que emerge después de la pandemia. Hay hay una primera idea, que es una reunión que propició este diario de Economist de Gran Bretaña. Reunió a 50 expertos, y más o menos estos establecieron cuáles eran las principales ideas que venían luego de la pandemia. Entonces nos ha llamado mucho la atención cuando lo leímos, y particularmente en varios de los aspectos que refieren este consenso, este resumen de estos 50 expertos. Nos llama la atención. Una primera idea que va a suceder, que ya sucede, es que el trabajo remoto ha venido para quedarse, ¿no? Ya hay asistentes digitales, ya las juntas van a ser virtuales, ahora incluso las juntas de accionistas ahora están establecidas por ley, en el caso del Perú. Entonces viene la pregunta, ¿será el fin de las grandes oficinas? Entonces esto es todo un cambio fundamental en la actividad empresarial, en la posibilidad de que el ser humano, sin necesidad de trasladarse a un centro de labores, pueda establecer también la fuerza de trabajo, su capacidad mental, y desarrollar una actividad laboral en cualquier lugar. Prácticamente los espacios físicos se ponen en cuestión. No quiere decir que no va a existir el espacio físico o las oficinas. Van a existir, pero van a darse también las condiciones para que el trabajo vía virtual, el trabajo remoto, pueda tener una enorme presencia y gravitación en la vida económica. Otro aspecto muy importante que debemos considerar es que ya no vamos a ir
con un carrito en el supermercado. No, el carrito está ya en nuestro celular, está en nuestra computadora o en cualquier otro tipo de gadget o instrumento que nos permita conectarnos en línea. Y eso va a ser la venta de bienes, la oferta de servicios va a llegar por vía virtual. Entonces, el comercio en línea va a tener una enorme transformación. Por ejemplo, ahora las grandes tiendas físicas van a tener que adaptarse y no se piense que solamente va a suceder eso en el mundo desarrollado. Esto es como una bomba expansiva en todo el mundo. Entonces tiene que haber esta previsión sobre lo que está pasando en el mundo y cuáles son los cambios. Porque si a los niños que son tan rápidos ahora en todo lo que es el manejo del celular o de la computadora, no establecemos una educación que les permita cómo establecer esa relación nueva entre el ser humano y la tecnología, entonces puede que se den diversos caminos y no necesariamente caminos correctos, caminos legales, y es importantísimo entonces que este acceso a la tecnología, que para los que ya tenemos más edad, más tiempo de vida, nos es sumamente difícil. No obstante, para los jóvenes, con su capacidad extraordinaria para adaptarse a la tecnología, se necesita de todas maneras que la sociedad establezca una formación, una educación, siempre también con una base moral, ¿no? Entonces el comercio en línea también es otro universo que ha venido para instalarse, si es que no está ya instalado, ¿no? Otro elemento importante también es cómo va a ser la fuerza laboral en el futuro. Si ya ahora la ubicación física pasa a un segundo término, si ya ahora expertos dicen que casi 2/3 de los nuevos empleos que van a aparecer en los próximos 10 años todavía no están creados y que las profesiones, las actividades, tal como las entendemos ahora, sin la tecnología, simplemente van a dejar de existir. Entonces, evidentemente nos están poniendo una valla nueva que necesitamos nosotros afrontar. En esta pandemia, la educación virtual prácticamente ha sido como se dice, pues nos han lanzado a la piscina. Para aquellos que tenemos vínculos con este campo de la actividad, el campo educativo, aprender todas las nociones de educación virtual, todas las didácticas tecnológicas que hay, no ha sido fácil. Y de hecho, estamos en ese proceso. Bueno, pues resulta que ahora todavía la velocidad va a ser mayor de los cambios. La inteligencia artificial va a poder trabajar en aquellas actividades que son operativas o que son, digamos, de secuencia, que lo puede hacer una computadora. Y eso implica que una serie de plazas laborales establecidas para esa actividad van a dejar de existir o van a tener un menor valor. Esa es la realidad de las cosas. Y se establece un nuevo campo. Miren ustedes, la pandemia lo ha traído, pero la tecnología lo va a hacer permanente. El concepto de hogar-oficina, ¿no? Esta idea de que el trabajo va a poder hacerse desde tu casa sin ni siquiera importar a qué país estás brindando el servicio. En estos momentos, universidades peruanas brindan maestrías a ciudadanos ecuatorianos, colombianos y de otras nacionalidades. Y soy testigo de eso. Entonces, es evidente que ya la educación física no va, la presencialidad no necesariamente va a ser el concepto básico para una serie de actividades, ¿no? Esta idea de las
plataformas en línea que miden productividad, que miden resultados, bueno, ya pues estamos hablando de una fuerza laboral que puede permanecer en una computadora, en su hogar, y ser tan eficiente como estando en una oficina. Recuerden ustedes que ha existido siempre este concepto, el ojo del amo engorda al caballo. Significaba que el jefe tenía que estar presente, siempre viendo lo que hace el trabajador o las tareas que tiene que cumplir, porque cuando se va el gato, como dicen, bailan los ratones. Bueno, muy bien. Esas ideas seguramente pueden todavía tener cabida en la realidad hoy, pero lo que viene como una gran ola, como un tsunami, es que la productividad la puedes medir con una serie de dispositivos y de tecnologías, aplicaciones, que no necesariamente el ojo del amo tiene que estar pues físicamente cerca, ¿no? Esa es la nueva realidad post-pandemia, ¿no? Las casas entonces se vuelven tecnológicas y se adaptan al trabajo. ¿Esto qué significa para el Perú, por ejemplo? Significa que la red óptica, que en todo el país deberíamos tener las condiciones de infraestructura y de articulación en todo el país de redes de acceso digital. Esto no debe estar solamente en las ciudades o en la capital. Vivimos una situación política precisamente porque no hemos entendido la importancia que hoy todo el país necesita estar conectado, no solamente con vías de comunicación físicas, sino interconectado digitalmente. Y eso también evidentemente implica un rediseño de las profesiones, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el cerebro, ¿no? ¿Cómo recibe el cerebro todos estos cambios? Nosotros tenemos un órgano llamado hipocampo en nuestro cerebro. ¿Por qué? Desde la perspectiva neurocientífica, que es el motivo de esta exposición, que le estamos dando una visión desde una perspectiva. Por supuesto que hay varias, cada especialista puede tener su propia perspectiva. Aquí estamos mirando de la perspectiva neurocientífica. ¿Cómo se adapta el ser humano frente a estos cambios que pueden ser hasta peligrosos, hasta riesgosos, porque no va a haber trabajo, porque nos estamos limitando en la formación personal, etcétera, etcétera? Porque en la oficina, porque hacer una oficina hogar, pues implica algo que nos parecía antes inaceptable, ¿no? No se lleva el trabajo a la casa. Muchas veces hemos escuchado esa frase, no llevo mi trabajo a la casa, ¿no? Bueno, la pandemia y la tecnología nos está demostrando que puede perfectamente, o mejor dicho, va a tener que integrarse. Y en este caso, en términos neuronales, nosotros tenemos un órgano llamado el hipocampo. Este hipocampo es el que se encarga en buena parte también de la supervivencia. Es decir, es la que va midiendo, es la que va analizando, ¿no?, toda la información ambiental y la vincula con la información del ser humano, de la persona misma, de la parte, llamémosle así, genética, ¿no? Entonces, es un elemento muy importante porque todo esto nuevo que aparece peligroso puede generar también una suerte de estrés, de problemas, de vincularse con la nueva realidad. Y el cerebro tiene esa capacidad de adaptarse, tiene una función muy importante llamada la flexibilidad cognitiva. Lo veremos un poquito más adelante. Muy bien. Vamos a ver ahora en lo que va a emerger luego de la pandemia, es esta educación online, ¿no? Esta educación online, recuerdo muy bien que hasta antes de la pandemia, los catedráticos universitarios discutían, y por supuesto una buena mayoría
tenía una posición en la que decía que era imposible hacer maestrías online, que eso no puede ser porque se limita considerablemente la relación entre el docente y el alumno, y por lo tanto la calidad de la educación se va a ver menguada. Y por lo tanto no se aceptaba en la educación superior la educación en línea. Y en este momento lo que nosotros vemos es que todo el planeta, en todos los niveles educativos, ha tenido que incorporar la educación online. Y esta educación online, cuando se restablezca la normalidad, no es que va a desaparecer, va a permanecer. Y van a darse situaciones híbridas, ¿no? Educación presencial y educación en línea. Eso es lo que va a suceder. También estos cambios que estamos viendo aquí en la parte educativa van a darse también en la parte de la salud. De hecho, ya sucede con la telemedicina. Entonces, esta posibilidad de que tus diagnósticos te lo envíen a tu dispositivo y tú puedas conocer, y hasta operaciones que pueden dar médicos en forma remota en otro país para hacer una cirugía a un paciente, en estos momentos es perfectamente posible. Y eso es el camino que va a darse en la temática de la salud. Va a haber también como una modificación, sobre todo en la población joven. Esta idea de integración, de vinculación armónica o positiva entre la salud y la naturaleza, ¿no? La salud física, la salud mental va a tener también un desarrollo muy importante, el respeto a la necesidad del control del cambio climático, lo saludable, las comidas naturales, va a tener una explosividad muy alta en ese punto. Y va a estar combinado con este tema que lo hemos llamado la realización personal, ¿no? Este renacimiento de la vida, del sentido, del propósito de la vida, este renacimiento espiritual, producto de tantas muertes que hemos tenido en tan poco tiempo, va a implicar un rediseño profundo del espacio educativo, de lo empresarial, de lo laboral, de lo personal. La economía circular también va a importar mucho, es decir, reciclar, darle utilidad a aquello que ya se usó antes, y que en ya varios países este concepto se viene aplicando por parte de los gobiernos, lo que aún pues no sucede en nuestro país. Muy bien, entonces estos aspectos, ¿qué implican en el cerebro humano? ¿No? Hay un concepto que se llama la neurogénesis, es decir, cuando hay situaciones nuevas, el cerebro aprende. ¿Y cómo lo hace? Lo hace generando redes sinápticas, redes neuronales sinápticas, es decir, que se comunican en forma química o eléctrica entre sí y que van configurando en la memoria esos recuerdos que van a permitir que en una nueva ocasión, que en un nuevo momento, este conocimiento lo podamos nosotros mantener y desarrollar. Esta capacidad que tiene el cerebro y que está demostrado, que está comprobado, no es solamente en la parte, en el momento de la infancia o en el momento de la adolescencia o de la primera juventud. La neurogénesis está establecida como una cualidad del ser humano y del cerebro en cualquier edad. Si bien es cierto que en la tercera edad la tendencia es a un progresivo deterioro incluso de las redes neuronales, se ha demostrado que en la tercera edad también se puede generar nuevas redes neuronales, ¿no? A partir del conocimiento y la recurrencia de este recuerdo, de esta memoria, de esta actividad en el cerebro. Entonces, estamos permitiéndonos este concepto de que el aprendizaje
puede darse y es bueno que se dé en toda la etapa de la vida, ¿no? Vamos a ver entonces cuáles son estos nuevos retos en la educación. ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que viene? Esta imagen nos ha, cuando tuvimos conocimiento de esta experiencia, nos motivó mucho porque es un profesor rural, ahora que un profesor rural ha podido llegar a ser presidente, bueno, este es otro profesor del campo en Huancavelica, que con objetos de reciclaje construyó un robot. Le dio nombre de Kipi y va con su robot que es con un, con un USB que ha grabado previamente, lo utiliza para intercomunicarse, para comunicarse con los alumnos y el robot también da clases. Se le programa al robot para dar clases a los niños. Por supuesto, los niños del campo maravillados porque también el profesor hace el esfuerzo de llevar su robot Kipi a los hogares o a los lugares de donde están los niños que pueden estar en la chacra también, trabajando, porque a veces los padres les dicen que tiene que preocuparse más por la chacra que por la educación, pero este maestro tiene esa vocación de servicio y ha tenido muchos premios, ¿no? Pero no queremos, no debemos permitir que esta solo sea una experiencia personal, sino que pueda ser, ¿no?, parte de un sistema educativo que la verdad de las cosas aparece casi siempre anacrónico, casi siempre a reacción de lo que evoluciona en la sociedad, cuando debería ser más bien estoy hablando del sector educación, debería ser pues un sector, una parte del Estado dinámica que esté atenta a estos progresos, a estos esfuerzos de creatividad, de innovación que se dan en la propia sociedad y que muchas veces no tiene esa aceptación por parte del sector público, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver, quiero compartir con ustedes cuáles son estos nuevos retos que se suceden, que van a darse en la parte educativa, ¿no? Un primer concepto es es la llamada educación 360 grados. Esto significa que el aprendizaje es no solamente en la escuela, también es en la familia y es en la comunidad, y está integrada. ¿Y por qué no en el nivel respectivo en la empresa? Esto implica una integración de toda la sociedad. Es decir, la educación no solamente debe ser una responsabilidad del maestro, como muchos padres de familia equivocadamente asumen, ¿no? Ya yo lo dejo a mi hijo ahí en la escuela, él ya se debe encargar, el maestro o la maestra debe encargarse. Y a veces injustificadamente acusamos a los maestros de los problemas que nos pasan a los hijos. Y en realidad muchas veces esos problemas vienen de casa. Entonces, la educación 360 es un concepto muy importante que va a tener también mucho desarrollo, ¿no? Otro ámbito, sobre todo porque tiene que ver con las neurociencias, es esta separación que nos sucedió a los seres humanos, sobre todo en Occidente, porque Oriente no tiene esta peculiaridad, pero sucedió en Occidente desde la época de los filósofos griegos, ¿no? Esta idea de que la razón, de que la conciencia está separada de las emociones y de los sentimientos. No solamente la separación le hizo daño a 2000 años de Occidente, sino también le hizo daño la idea de que además de la separación, la razón es superior. La razón es superior eh, a la emoción. Entonces, siglos han pasado y hemos asumido que el raciocinio, que el pensamiento lógico es lo importante y es lo que nos hace superiores. Y que las emociones, sobre todo se recalca las emociones negativas, son negativas para el ser humano, ¿no? Y que lo perjudican.
cuando puedo decir con certeza absoluta, cientos de investigaciones confirman que la emoción, que las emociones son elementos sustanciales del ser humano para su aprendizaje y para su desempeño en la vida, o su desenvolvimiento ante sí mismo, ante su familia y ante la comunidad. Entonces, las neurociencias de alguna manera han venido a rescatar este concepto de que razón y emoción están absolutamente unidas. Incluso este concepto, ¿no?, de que el hemisferio izquierdo es el lógico, es el racional, y el hemisferio derecho de nuestro cerebro es el holístico, es el creativo, es el que vuela, el que está en las nubes, que ha tenido mucho éxito, digamos, en su difusión, pero que no es completamente exacto. Se ha configurado ese llamado neuromito, de que tenemos un cerebro izquierdo que es inteligente y un hemisferio, en realidad son hemisferios, no hay cerebro izquierdo o derecho, sino un hemisferio izquierdo inteligente y el hemisferio derecho sentimental. Bueno, eso no es así, porque en realidad están unidos, ¿no? El cuerpo, lo que los une es el cuerpo calloso, que también varía, por ejemplo, entre géneros. Está demostrado que si bien el hombre tiene un cerebro, digamos, en medida un poco más grande que la mujer, el cuerpo calloso normalmente es más grande en la mujer. Ese cuerpo calloso son como las autopistas de información que vincula a ambos hemisferios. Los hemisferios trabajan en conjunto. ¿Cómo hace el cerebro? Bueno, ahí está lo que hay que estudiar. Ese cerebro trabaja en equipo, ambos hemisferios trabajan en equipo. Y es indispensable que entendamos esa noción en la parte educativa, porque hasta ahora la educación tradicional lo que hace es memoria, 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 y nada de emoción, nada de atención de cómo los sentimientos son parte del aprendizaje, y aquellas experiencias, aquellas enseñanzas en que las emociones son muy altas o muy grandes, son aquellas que se fijan en el cerebro. Ese es un elemento sustancial que nosotros queremos reivindicar, ¿no? Que la lógica y las emociones y los sentimientos están absolutamente unidos y que no hay razón para separarlos. Un siguiente elemento es lo que llamamos, creo que se ha quedado acá un ratito. Permítanme un minuto, por favor. Permítame un minuto, por favor, que ha habido un tema acá. Ok.
Bueno, no, no sé por qué no aparece se me escucha, ¿no? Ok, no sale el nombre, lo he escrito de nuevo, pero digamos el texto es: el alumno es el centro del aprendizaje ahora. Este concepto llamado flipped classroom o aula invertida, ¿no? Que es como un cambio copernicano de lo que es la educación. El centro antes era el maestro, era el docente, ahora es el alumno. Y ahora tenemos entonces actividades síncronas y actividades asíncronas. Actividades síncronas son aquellas en las que el docente y el alumno, digamos, interactúan, pero a través de la computadora, en ese momento. Actividades asíncronas son aquellas en las que el alumno realiza sus actividades formativas sin el docente en ese momento, ¿no? Pero que implica una actividad educativa propiamente dicha y que el alumno debe desarrollarlas. Esto puede significar la idea de que las clases magistrales van a eliminarse, van a dejar de existir. No, lo que pasa es que la clase magistral va a tener que ser también modificada, va a tener que adaptarse a los tiempos, ¿no? Y en cuarto lugar, la familia también constituye un factor fundamental, un factor clave en la educación. El apoyo de la familia es esencial en la nueva situación que estamos viendo, ¿no? Por supuesto que esto es difícil si las familias, si toda la familia trabaja, si las condiciones económicas no son las adecuadas, y a veces hasta las ideas de los padres no siempre son las más propicias para establecer una responsabilidad y un compromiso como familia en la educación de los niños. Pero no hay ninguna duda que los estudios revelan que la familia, cuando hay compromiso familiar, tiene un factor de potenciación muy alto en el desempeño educativo. ¿Qué otra característica nosotros vemos en el tema de la educación? Si antes nosotros pensábamos que la educación es de masas y que la educación es como una producción en serie, bueno, eso está cambiando significativamente, porque cada cerebro es único y el cerebro sigue siendo, digamos, el espacio en donde el conocimiento se desarrolla. Entonces, la educación masiva tiene también que ir encaminándose hacia esos derroteros. Cada cerebro es único y hay la singularidad cerebral. Y es importante que tengamos eso en cuenta. También está la importancia del movimiento en la educación, o sea, del movimiento físico. Muchos estudios lo demuestran y hay una teoría de las inteligencias múltiples, en la cual una de ellas es la inteligencia kinestésica, ¿no? Es decir, que nosotros debemos asumir que el movimiento físico corporal es muy importante también en la educación, que aprendemos no a través solamente del oído cuando escuchamos al profesor, sino a través de todos los sentidos. Esto no se ha demostrado recientemente. Ya María Montessori lo desarrollaba en la década de los 40. Pero pareciera increíble que muchos sistemas educativos en todo el planeta aún son renuentes a asumir estos conceptos y que en todo caso la neurociencia ha confirmado. Las personas aprendemos multisensorialmente y es más, por ejemplo, la música y el teatro son excelentes vehículos de aprendizaje. Entonces es importante que esto no se nos quede en el olvido, ¿no? También
se rompe un mito también, de que más horas, más aprendizaje. Ya Finlandia, por ejemplo, en su sistema educativo, ya no como una teoría en boga, sino ya como parte de su sistema educativo, ha optado por menos horas, mejor rendimiento, ¿no? Muy bien, entonces yo quisiera, siendo coherentes con esta orientación que nosotros estamos dando, estas innovaciones, también la tecnología ha traído el concepto de gamificación. Gamificación quiere decir aprendizaje a través de los juegos y a través de los juegos en la tecnología. Entonces yo quiero que ustedes, vamos a invitarlos a hacer vamos a hacer una evaluación. Los que deseen participar a través de su celular. Esta evaluación va a ser en línea, la voy a aplicar y ustedes van a poder jugar y participar en esta evaluación. Deme solamente un segundo, y vamos a ponernos todos a ver cuánto de nosotros queremos ser parte de esta ola, ¿no?, de aprendizaje en entornos virtuales. Permítanme solamente que cargue esta aplicación de Kahoot y los quiero invitar a evaluarse de lo que hasta ahora hemos avanzado. Déjenme solamente unos segundos, que a veces el tráfico de internet nos juega una pasadita no siempre positiva. Muy bien, ya estamos cargando. Ustedes, por favor, si los que deseen, en su celular, escriban en Google Kahoot, y ingresen ustedes y le van a poner este pin. Ahorita les voy a enseñar este pin. Ponen Kahoot en Google y ponen el pin. E ingresan y juegan. A ver si me ayudas, creo que Gabriel Bueno, buenos días, profesor. Sí, ¿Cómo justamente estás? en el chat se compartió el enlace de Kahoot para que puedan ingresar. Le daríamos el pin para poder ingresar. Quiero compartir, pero no me da la imagen. Comparto toda la pantalla. Estoy queriendo compartir la pantalla, pero no me da la imagen de Kahoot. Oh, un momentito, por favor. Ahí está, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, está cargando, está cargando. Ya, a ver, por favor, a ver, ayúdame a invitar a todos los amigos. Ya, perfecto. Entonces vamos a apuntar el pin. Lo que deben hacer es Google y escriben el pin e ingresan, por favor. Va a salir los nombres de todos. Ahí está Diana. Gracias, Diana, por inscribirte. Ha sido la primera. De repente puedes ganarte un curso. Vamos a ver quién tiene el primer lugar. Un curso gratuito. Vamos a ver. En el chat hemos colocado el link para que puedan ingresar. Ah, ok. Vamos, amigos, con toda libertad, los que deseen. Ahí está Giancarlo. Gracias, Giancarlo. Está luego Inés Silva, Freddy también. Muchas gracias. Rosita también acaba de acceder. José Alberto, Claudia, muchas gracias. Qué bueno que estén animados con esta experiencia educativa llamada gamificación. Germán, muchas gracias.
también ya están. El 332-6977, a ver, él ha preferido un numerito, no ha puesto su nombre. Madeleine y Lionel. Ok, Jorge también, muchas gracias. Van 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Suficiente para jugar o algunos más quieren incorporarse? A ver, vamos a ver. Vamos a esperar unos 10 segundos más. Julio César acaba también de ingresar. Muchas gracias, muy amables cada uno de ustedes. Listo, entonces si no hay más, vamos a empezar el juego, ¿ya? Ah, Ivonne también acaba de ingresar. Vamos, Ivonne, a ver. Gonzalo, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Kahoot y el PIN que está acá, estos numeritos, 7 numeritos, y ingresen con toda libertad para el juego. Evelyn, muy bien. Se están sumando. Qué bueno. Ok, entonces, a la una, tienen que estar atentos, a ver si nos puedes ayudar. ¿Cómo es el juego? Si les puedes explicar. Sí, justamente va a aparecer una pregunta en pantalla, en sus pantallas, y le van a aparecer 4 opciones o 2, dependiendo de la pregunta. Y ustedes van a poder escoger el simbolito con la respuesta. Ustedes van a apretar en el simbolito que tenga la respuesta correcta. Y automáticamente va a ir sumando los puntos y al final va a mostrar un ganador. Ok, muy bien. Eve también, Eve, gracias, Eve. Son 4 preguntas nada más, son muy sencillas. Ustedes tienen que leer la pregunta y contestar verdadero o falso. Esa es la dinámica de respuesta, verdadero o falso. Y hay un tiempo de 20 segundos, o sea, ustedes tienen que estar, como se dice, moscas, tienen que estar atentos a leer y dar la respuesta. El que responda correctamente las 4 y el que responda con mayor velocidad correctamente, ese va a alcanzar el primer lugar. Muy bien, vamos entonces a empezar. Voy a dar a empezar. Dale, vamos. 2, 1, va la primera pregunta. Vamos. Listo, muy bien. Vamos a ver. ¿El trabajo remoto desaparecerá luego de la pandemia? 4 han contestado que es verdadero y 5 han contestado que es falso. Perdón. Sí. 5 han contestado que es falso, ¿no? Y la pregunta correcta es falso que va a desaparecer luego de la pandemia. El trabajo remoto ha venido para quedarse. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Lean, por favor, la pregunta y es verdadero o falso. Esa es la respuesta que ustedes tienen que dar. Vamos a ver. De repente mejoran todos en la que viene. Vamos, siguiente. Ah, ya, ok, acá está el marcador. Jorge Arrasco tiene el primer lugar. Muy bien. Vamos a la siguiente. ¿La educación en línea solo es aplicable a primaria y secundaria? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien. ¿La educación en línea es aplicable, la educación en línea solo es aplicable a primaria y secundaria? Es falso, porque ahora la educación superior también está en educación en línea y así va a ser luego de la pandemia, ¿no? Muy bien. 12 han contestado en esta oportunidad. A ver, vamos adelante. Así está hasta ahora. Jorge Arrasco en primer lugar, José Alberto y Madeleine en tercer lugar. Rosita en cuarto. Vamos a ver, creo que son 3 nada más los ganadores, ¿ah? O por lo menos los 3 primeros lugares son los que registran. Vamos a pasar a la siguiente.
La familia no es un factor prescindible en la educación. Tres, dos, uno, cero. A ver, 11. Efectivamente, la familia, solamente han contestado bien 3. Ojo, miren lo que ha pasado. La familia no es un factor prescindible. Es decir, no podemos prescindir de la familia, bajo riesgo de que los educandos, de que los niños, los adolescentes se afecte gravemente, ¿no? Hoy la familia es un factor esencial en la educación. Muy bien. Vamos adelante. Vamos a ver cómo ha quedado la tabla. Sigue Jorge Arrasco. Rosita ha pasado al segundo lugar y José Alberto está en tercer lugar. Vamos a la última pregunta. ¿Verdadero o falso? En la educación virtual, ¿el alumno es el centro del aprendizaje? Cero. Muy bien, vamos. En este caso, 12 han hecho correctamente. La educación virtual, actualmente, en la educación virtual, el alumno es el centro del aprendizaje y así lo seguirá siendo. Vamos a ver los resultados. ¿Quieren verlo? Muy bien. Voy a anotar sus nombres, ¿ah? Jorge Arrasco, el primer lugar, Rosita, el segundo lugar, y José Alberto, el tercer lugar. Muy bien. Listo. A ver, ¿qué les pareció sus comentarios? A ver, me gustaría sus comentarios antes de reiniciar esta partecita, esta última parte ya. ¿Qué les ha parecido? Es este concepto de gamificación en la educación. En este caso, más concretamente, en la evaluación, ¿no? Del aprendizaje. A Rosita le ha gustado. Rosita creo que quedó en el segundo lugar, ¿verdad? Y a Jorge, a ver, el ganador, ¿puede abrir su pantalla si lo desea o no? ¿O quiere seguir siendo anónimo? No lo conocemos a Jorge. Ahí Hola, está hola, Jorge. ¿cómo estás, Vicente? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Por Mucho si acaso, gusto. quiero que digas a la audiencia que no nos conocemos, ¿ah? Es la primera vez que te veo. No, no, primera oportunidad de que puedo asistir a un evento de ustedes y con gusto en conocerlos. ¿Qué te ha No, sí. parecido? A ver, ¿lo has hecho antes? Sí, nosotros utilizamos regularmente diferentes herramientas, ¿no? Como ya Genial y el mismo Kahoot y otras herramientas más, porque sin duda de que en estos tiempos el potencial que se ha descubierto que tiene la gamificación, ¿no? El utilizar las estrategias y los recursos que tienen regularmente los juegos para motivar a las personas a involucrarse en hacer algo, y en este caso es en el estudio, es bastante importante. Y por eso nos parece bastante interesante el que cada vez se produzcan herramientas más específicas orientadas a educación, y sin duda de que más allá de la pandemia esto va a seguirse enriqueciendo con el tiempo, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Correcto. Seguimos entonces adelante. Muchas gracias, Jorge, y tu mensaje. Vamos a continuar ya a hacer el cierre de esta partecita que nos toca exponer, ¿no? Repito, nuestro agradecimiento al Centro de Innovación Empresarial y por nuestra parte, el Instituto de Neuroeducación la Escuela de Innovación Empresarial y el Instituto de Neuroeducación para el Liderazgo, que es la institución que represento, en poder hacer esta alianza y permitir a ciudadanos de todo el mundo, del Perú y de todo el mundo, poder compartir algunas reflexiones que en estas épocas son imperativas, ¿no?
Muy bien, entonces con ustedes entramos a la tercera y cuarta parte ya de lo que es nuestra exposición y esperemos luego sus preguntas con mucho gusto. Vamos a compartir. Muy bien, las neurociencias. ¿Qué es lo que nos permite conocer las neurociencias de nuestro cerebro? En primer lugar, saber cómo funciona el cerebro para saber educar. Yo les puedo decir que es lamentable, es muy difícil que todavía nuestra ignorancia sobre el conocimiento de la neurología y de las neurociencias sea muy alto, ¿no? Necesitamos conocer nuestro cerebro y la ciencia en este campo está tomando un desarrollo extraordinario con sobre todo las técnicas de imagen digital que ya se pueden hacer a través de diferentes instrumentos y herramientas. Esto va a acelerarse y va a aumentar significativamente el conocimiento del cerebro. Y no porque sea un conocimiento que recién aparezca el año 2020, 2021, porque son datos muy recientes, no significa que tengamos que esperar una década para poder aplicarlos en nuestra vida educativa o en nuestra vida institucional. De hecho, esta es una responsabilidad que tenemos, no solamente como sector privado, sino también las entidades del Estado. Yo creo que es esencial que sepamos reconocer esta condición, ¿no? Necesitamos conocer nuestro cerebro para que la educación, y no solamente el campo educativo, el campo empresarial, el campo de la gestión pública, el campo incluso del deporte, todos los campos, la cultura, son campos fundamentales en los cuales tenemos que hacer estos cambios, yo diría incluso, ¿por qué no revolucionarios, ¿no? Un segundo elemento es que pensar en que estimulemos a nuestros hijos de manera acelerada va a ser bueno para su aprendizaje, está demostrado que no es así. Sobreestimular, quemar etapas no es bueno en los niños, ¿no? Cada etapa tiene su forma de aprender, de adquirir conocimientos y es bueno que tengamos eso en cuenta. El estrés limita también el aprendizaje. El estrés genera cortisol, que es más bien una hormona que nos pone en estado, digamos, de alerta, en el sentido de supervivencia y de preocupación y de ansiedad, que no permite un aprendizaje adecuado en las personas y sobre todo afecta a los niños, ¿no? El estrés limita el aprendizaje. Otro elemento que la neuroeducación nos plantea es que el cerebro tiene una capacidad extraordinaria de adaptación, no solamente para el medio ambiente en el que estamos, sino también para la forma como aprendemos. Y es fundamental que sepamos asumir esta flexibilidad cognitiva, ya que incluso es hasta un principio educativo. Reconocer también que las personas tenemos espacios temporales de aprendizaje, ¿no? El niño, nosotros tenemos, siendo el cerebro un músculo muy adaptativo, tenemos periodos donde el conocimiento se absorbe de una manera, pues llamémosle así, ilimitada, ¿no? Extraordinaria. Son periodos cortos en realidad, 3 a 6 años, en el caso de los infantes, de 7 a 10 años, ya en los casos de los niños, y en adolescencia también es muy, muy importante esta capacidad de adquirir conocimiento, ¿no? Otro elemento que parece extraño, porque ahora vemos a los jóvenes metidos en sus cuartos, en los celulares, pero lo que ha demostrado la ciencia es que la adolescencia es la mejor etapa para el altruismo. Nuestras neuronas espejos se activan considerablemente en el sentido de que tenemos esta capacidad de ponernos en lo que se llama la empatía, ponernos en el lugar de los demás, en el sufrimiento de los demás o en la situación que viven los demás. Entonces, la educación también debería desarrollar un elemento esencial en la vida humana que es decir,
en un sistema económico tan individualista que propicia tanto el éxito personal, lo que el cerebro nos indica es que también necesitamos, es importante, ojo, aquí no estamos proponiendo o estamos refiriendo que el éxito personal, el esfuerzo personal no sea importante, es importantísimo. Lo que pasa es que funcionamos no en una sola vía, ¿no? Tenemos doble vía y tenemos dos hemisferios cerebrales. Entonces, tan importante como es la afirmación de la identidad personal en el adolescente, también es importante afirmar la vocación de servicio, el bien común, el altruismo, ¿no? En favor de otras personas. Y eso se establece en la ciencia, o sea, lo corrobora, llamémosle así, ¿no? No somos personajes o seres absolutamente individualistas, esto no es cierto. Nosotros sí necesitamos afirmarnos nuestra identidad física, sexual, emocional, espiritual, es cierto, como personas, pero también somos profundamente sociales. Y esto es un elemento que afirma también la personalidad y la fortalece para la vida ya adulta propiamente dicha. Y finalmente llegamos al cuarto punto, que es la innovación en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo es la innovación? Y me he tomado la libertad de tomar este comentario de este señor Daniel Pink, quien dice, ¿no? El mundo se mueve de la era del conocimiento a la era de la creatividad. ¿Recuerdan ustedes esa parte que estábamos viendo en el mundo post-pandemia, ¿no? El trabajo remoto, la casa-oficina, el hogar-oficina, y veíamos cambios en el mundo laboral. Pues bien, el mundo necesita hoy de personas no que hagan cosas repetitivas o cosas manuales. Se va a requerir lo manual y se va a requerir lo secuencial, pero hoy es fundamental el trabajo creativo. Entonces, ¿qué innovaciones necesitamos en nuestro campo, en nuestro país, sin que seamos necesariamente un país desarrollado? No hay que llegar a ser un país desarrollado para ser innovador o ser creativo. Es todo lo contrario. Creo que hay que ser creativo y hay que estimular la innovación para poder llegar a ser una gran nación, ¿no? Esta innovación que veíamos en Pachacútec cuando hemos empezado la charla, ¿no? Recuerden que Pachacútec pues, es el gran Alejandro Magno de América, ¿no? El gran Napoleón de América, el que hizo posible, luego de vencer a los chancas, que eran, llamémosle así, pues eran culturas menores ambas, ¿no? La quechua y la chanca, pero al derrotar a los chancas se expande por todo el territorio nacional y llegó mucho más allá, en Ecuador al norte y a Chile propiamente dicho, incluso Bolivia, parte de Argentina, y eso lo propició Pachacútec, ¿no? Entonces esta innovación, esta creatividad no nos es ajena. O sea, yo podría decir incluso que la nuestra es una sociedad milenariamente creativa. Y necesitamos reencontrarnos con esa parte buena de nosotros, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos demuestra la neurociencia? La creatividad se puede enseñar. Sí, señor. Sí, señora. Sí, señorita. La creatividad se puede entrenar. Se puede ir construyendo una vocación, una mente creativa en cada uno de nosotros, en el campo que cada uno quiera desarrollarse, ¿no? Se empieza por temas menores, temas cotidianos, luego se va haciendo una habitualidad y ya se forma una disciplina en el ser humano. Necesitamos entender que el fracaso es parte del aprendizaje y es parte del éxito. Muchas veces las familias, en los niños, en los jóvenes, tenemos a veces incorrectamente, incorrectamente, totalmente incorrectamente, la idea de, no solamente la idea, sino a veces expresiones durísimas contra los jóvenes. Digo, eres un fracasado, eres una fracasada, no sirves para nada. En familias, hoy en la actualidad sucede eso,
¿no? Y claro, ¿cómo no va a suceder? Si eso sucede en la familia, ¿cómo no va a suceder en la política que no se quiere reconocer una derrota? Pero en fin, lo importante aquí es para todos ustedes, el fracaso es parte del aprendizaje, ¿no? Y decía también, ya no lo decía Pachacute, lo decía Atahualpa, porque está registrada, ¿no? Usos son de la guerra, vencer o ser vencidos. Usos son de la guerra, vencer o ser vencidos. Entonces, hay que entender que el fracaso es parte también del aprendizaje. Nos levantaremos y aprenderemos, porque si pisas la misma piedra 2 o 3 veces, quiere decir que no estás aprendiendo y que no quieres aprender. Entonces el fracaso sirve para aprender a no repetir los errores. Y cuando hablo de fracaso, pues no solamente hablo en el trabajo, en la parte profesional, ¿no? En la parte personal también, en la parte sentimental también. Es muy importante tener en cuenta este principio. Y finalmente, producto de lo anterior, de lo primero, de la posibilidad de entrenar la creatividad, podemos programarnos un hábito de creatividad. Entonces, esta sucesión de ideas que hemos visto para poder resumir qué mundo viene después de la pandemia, cómo es la educación, cómo ve la neuroeducación estos cambios y qué rol, qué tarea tenemos en el campo de la innovación y la creatividad, yo creo que están perfectamente conectados, ¿no? Y deben ser parte del conocimiento que nosotros debemos tener. Otro elemento importante es el tiempo, ¿no? Es un valor el tiempo, sí, pero ¿es un valor para qué? ¿No? ¿Es un valor para hacer plata? Quien quiera hacerlo, bueno, es libre de hacerlo. Estamos en una sociedad libre, pero el tiempo debe ser fundamentalmente para poder organizar nuestra vida y nuestra búsqueda de la felicidad, ¿no? Creo que es muy importante entender y que el mundo también, y que necesitamos tener pausas. Las neurociencias, por ejemplo, nos indican que que las personas, su nivel de atención no pasa de los 20 minutos. Y es más, personas con mejor preparación no pasan de la media hora en una capacidad de atención alta. Necesitamos hacer pausas. Entonces, no solamente la actividad educativa, la actividad laboral también. Necesitamos reconocer la importancia del sueño, por ejemplo, ¿no? El sueño tiene un impacto extraordinario en la salud de las personas. El sueño, la falta de sueño, el insomnio, tiene efectos muy, muy difíciles en los seres humanos y es importante que reconozcamos eso, ¿no? ¿Cómo es el sueño? El sueño no es solamente te echas en la cama y te despiertas, no, no, el sueño tiene picos, altas y bajas, de vigilia y de sueño profundo. Entonces, conocer cómo es nuestro sueño también nos ayuda a poder establecer esta condición, ¿no? Saludable de capacidad de ser productivos en las mañanas, de conocer también nuestros momentos. Hay personas que, por ejemplo, son alondras. Dice hay un investigador que dice, hemos hecho una investigación y el 80% de los seres humanos son personas que se les puede denominar alondras, es decir, como los pájaros matutinos, ¿no? Nosotros hacemos las cosas mejor en las mañanas, pero hay un 20% de personas que son los búhos. Reaccionan, trabajan, actúan mejor en el horario vespertino. Entonces, una primera cosa que hay que saber es, oye, ¿qué soy? ¿Soy madrugador o trabajo mejor en la tarde, ¿no? Eso es muy importante también porque, por ejemplo, puedo decir que en mi caso, a mí las ideas me vienen así naturalmente a 5 o 6 de la mañana, ¿no? Muchas veces 6 de la mañana que ya me despierto, no me levanto aún y estoy unos minutos ahí y viene a la cabeza las ideas, ¿no? Entonces ahí uno va conociendo. Es importante el tiempo y las pausas, ¿no? El pensamiento convergente y divergente, ¿ok? ¿Qué significa? Significa que el pensamiento divergente es el pensamiento, llamémosle así, disruptivo, el pensamiento que busca soluciones por fuera de lo convencional,
En cambio, el pensamiento convergente, podemos llamarlo, es el pensamiento evolutivo, ¿no? Es el pensamiento que mejora las cosas. Y cada uno de nosotros tenemos algo de ambas. Es importante que conozcamos en qué somos mejores. En el pensamiento convergente, es decir, sabemos evolucionar poco a poco, progresivamente, o somos rupturistas, somos innovadores, ¿no? Ojo, ambos tenemos de los dos. No podemos, todos tenemos de los dos. No podemos decir, no, yo soy disruptivo, soy rebelde, revolucionario. No, no, no. También tienes de lo otro y es bueno conocer cómo podemos gestionar el pensamiento convergente y el pensamiento divergente, ¿no? Y finalmente, también podemos ser personas orientadas al desempeño. Hay un tipo de personas que les resulta más fácil operacionalizar las cosas y otras personas que son más creativas, tienen las ideas, digamos, a flor de piel, pueden intentar generar ideas. Entonces, es bueno también conocerse en esta situación. Muy bien, les agradezco la paciencia, espero que se hayan divertido con el Kahoot, en lo que viene, eso es lo que viene, les he dado una pincelada de lo que viene y que ustedes mismos también pueden hacer esto en su actividad, si es que son educadores, si es que son alumnos, si son compañeros de trabajo, hacer esta actividad de gamificación. Muy bien, muchas gracias. Estoy a la espera de las preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer. Buenos días. Sí, muy bien. Aquí nuestro compañero Jorge Luis tiene una pregunta, ¿sí? Ha levantado la mano. Sí, adelante. Sí, esencialmente, ¿no? Una inquietud, porque hay que tener en cuenta que está bastante avanzada y hay mucho descubrimiento, sobre todo por las tecnologías de imágenes cerebrales que ahora existe actualmente, en cuanto a lo que se llama propiamente la neurociencia, ¿no? La neurociencia permite identificar, pues, no solamente los mapas de actividad del cerebro, sino también ya está llegando incluso a las rutas de actuación cuando se producen determinados tipos de procesos mentales. Pero de allí a la neuroeducación hay una gran brecha, ¿no? O sea, el saber cómo funciona el cerebro no implica automáticamente qué implicancias puede tener primero en las concepciones y en los modelos educativos generales, que esto es propiamente la neuroeducación, y de allí a la neurodidáctica, que es ya cómo aterrizarlo en la práctica educativa, en el día a día, hay otro salto más, donde ya propiamente no tienen que ver solamente estos estudios que se realizan, sino que tiene que ver muchísimo con poner en práctica y poder investigar dentro del aula si realmente se logran los efectos esperados, porque recordemos que lo que se concluye a partir de la neurociencia y la neuroeducación propiamente son hipótesis de trabajo, y son estas hipótesis las que tienen que ser llevadas al aula para saber si realmente funcionan y si realmente pueden ser implementadas exitosamente dentro de la práctica educativa, ¿no? Creo que es importante tener claro ese panorama, porque muchos piensan que el descubrir algo del funcionamiento del cerebro implica automáticamente un cambio en la educación, ¿no? Muy bien. ¿Algún participante quisiera hacer alguna consulta? Bien, pareciera que no hay ninguna otra consulta. Bien, bueno, estimados participantes, se les hace recordar que pueden... Me Sí, gustaría una última idea, si me permites. sí, adelante, adelante. ¿Sí? Quiero compartir la pantalla, por favor. Los invito a ustedes a conocer esta experiencia de emprendimiento que es el Instituto de Neuroeducación para el Liderazgo. Está nuestra página web, nuestro correo electrónico para los que deseen comunicarse, a través también de la Escuela de Innovación Empresarial, que es nuestro partner en esta ocasión. Podemos ofrecerles
este curso de neurodocencia virtual. Va a iniciar el 28 de junio y no solamente vamos a compartir con ustedes lo que hemos tratado aquí, sino nuevas ideas, ¿no? Es cierto que no hay una aplicación automática, como bien ha dicho Jorge, perdón, permítame un ratito, a ver. Sí, Jorge Luis, ¿no? Es cierto que no hay una aplicación automática, pero lo que sí podemos decir es que el proceso es irreversible. Es decir, no podemos ponernos de costado frente a estas investigaciones y su posterior confirmación o aplicación en la experiencia de la vida, ¿no? Esto ya está sucediendo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay en hay países en los que ciertas universidades a los ingenieros les están haciendo llevar cursos obligatorios de arte, ¿no? A los médicos, en otras instituciones de salud, a los médicos se les motiva, capacita con cursos de narrativa para que sepan escuchar a los pacientes. Entonces, ya sus aplicaciones, no podemos, es correcto que todo ese tiene una secuencia y no necesariamente es automático, sí, pero la dinámica de los acontecimientos es tan rápida que la aplicación en temas concretos sí se está dando y sí tiene éxito. Entonces creo que es importante reconocer el proceso. No necesariamente, ok, esto es A más B, C igual, no, pero hay un proceso que es irreversible y que es importante por lo menos conocer y que no solamente, digamos, debemos tener el atrevimiento, no solamente debemos conocer, sino tener el atrevimiento de nuestra propia experiencia, convertirla en un momento creativo. Tenemos miles de docentes, muchos excelentes docentes, pero a veces el registro de esa experiencia no se conoce. Y creo que es muy importante que nosotros, en nuestra experiencia, tengamos el registro, porque precisamente ese conocimiento, al ser conocido por los demás, puede estar sometido también a la valoración, a la crítica o a la confirmación, ¿no? Entonces creo que es muy importante, en este caso lo que hemos querido establecer es que hay un proceso irreversible de conexión entre las nuevas tecnologías, entre el conocimiento que vayamos estableciendo cada vez más profundo del cerebro y de la forma en que tenemos que educarnos todos, no solamente los niños ni los adolescentes, sino todos en general. Eso es un poco la idea y muchas gracias por todo. Por mi parte, saludar nuevamente a la Escuela de Innovación Empresarial por permitirnos este trabajo. Creo que hay una pregunta, con mucho gusto responderla. Sí, nuestra compañera Rosita Guamaní nos pregunta ¿cómo aplicar la neurociencia en la educación superior? Y hay una pregunta también de Evelyn Jactrinor, si podemos completarla, si podemos también hacerla posible para hacer una respuesta final. Magíster Vicente, buenas tardes. Buenas tardes, Primero Evelyn. que nada, felicitarlo por esta charla tan interesante, tan importante en nuestros días. Más que una pregunta, es si se tiene un aporte. Es tan importante todo lo que usted nos ha platicado desde el punto de vista del docente. Sin embargo, los estilos y las modalidades, los sistemas de aprendizaje en los colegios, en las instituciones, tiene que cambiar también en cuanto al manejo de sus docentes, al manejo de la currícula en sí. Es cierto que hay una currícula nacional en todos los aspectos, pero esta debe ser, vamos a decir, pues, tengo la palabra en inglés y no en español, perdón, debe ser particular para cada realidad
de estudiantes, ¿no? No podemos seguir enseñando de la misma manera a estudiantes que están en la sierra, en la selva, en las distintas regiones de nuestro país, seguirlos evaluando de la misma manera, sin tener en consideración sus necesidades. Es importante también que estas instituciones vean a los docentes como agentes de cambio, ¿no? Agentes de cambio, porque eso es lo que nos estamos convirtiendo, eso es lo que somos, nuestro rol de docente ha cambiado completamente y ya no solamente somos los docentes los que impartimos el conocimiento, sino que ahora tenemos que involucramos a los alumnos, valoramos sus aportes, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que se debe, así como ustedes que tienen estos eventos tan importantes, gratuitos, que nos motivan a seguir estudiando, las instituciones también tienen que ver a sus docentes como personas, como seres que tienen que mejorar y tienen que implementarse. Yo le agradezco infinitamente todo lo que nos ha enseñado hoy día, lo que nos ha refrescado en muchos casos. Creo que todos tenemos ese ánimo de querer aprender más y con esta pandemia lo hemos podido, por lo menos en lo que yo vengo en este año, que ya más de un año de pandemia, vengo asistiendo a eventos, me he podido dar cuenta de la necesidad y el gran deseo que tienen los profesores de crecer, ¿no? De crecer y de seguir aprendiendo. Pero ese conocimiento no se puede quedar ahí, sino que ahora tenemos que llevarlo a la práctica. Como usted dice, tener una enseñanza más reflexiva de nuestro trabajo docente, de nuestra práctica docente, para que podamos tener ese journal o ese cuaderno donde nosotros podamos anotar, ¿no? Esto me salió bien, esto no me salió bien, la indicación estuvo mal dada, tratar de mejorar, ver la autoevaluación primero, ver la evaluación en pares, ¿no? Que podemos hacerla con otros compañeros y perderle ese miedo constante a la evaluación que se nos ha impuesto, ¿no? Es muy penoso ver que los profesores no cambian sus metodologías por temor, cuando no debería de ser así. El cambio surge también de los errores. Así es. ¿No? Los errores yo los tomo siempre como una gran oportunidad de aprendizaje y cada vez que un alumno tiene algún error, yo, muchas gracias, ¿por qué? Porque con este error nos estás dando la oportunidad de mejorar y de ver en qué estamos fallando para ya no cometer eso mismo. Y un alumnito, yo enseño distintos niveles porque enseño idiomas, y un alumnito me dijo, Miss, entonces ya la próxima vez no voy a cometer el mismo error. Y otros niños se motivaron a decir, yo también me equivoqué en esto, yo también me equivoqué en lo otro, entonces ya le pierden el miedo, ¿no? Y primero tenemos que perderlo nosotros mismos, tenemos que perder ese miedo a fracasar, porque yo creo que con toda la experiencia en el campo que ya tenemos, no hemos fracasado, estamos creciendo y tenemos que seguir creciendo. Infinitas gracias, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn, qué bonitas palabras. ¿Justina había pedido la palabra o ya desistió? Justina, ¿quieres comentar algo? No, profesor, más bien darle las gracias por permitirme estar aquí presente y escuchar su conferencia, y que Dios lo bendiga. Gracias. Bien, entonces voy a hacer las respuestas a los dos últimos comentarios que me han parecido el de Evelyn muy pertinente, y quiero cerrar con esa reflexión que me ha permitido, la suya me ha hecho generar una reflexión. Y de paso contesto la pregunta de Rosita, ¿no? Rescato, Evelyn, la palabra que has comentado. Los docentes, soy uno de ellos, en este caso en educación superior, debemos ser agentes de cambio. Y esa palabra creo que debe ser la marca de fábrica de nuestro país, ser agentes de cambio. ¿Por qué? Porque hay dos grandes ideologías, ¿no? Esto también tiene que ver la ideología, y tenemos que también tener una opinión sobre eso, ¿no? Estamos en una sociedad libre, y rescato esa palabra, o sea, estamos en una sociedad libre en el sentido de que la opinión que pueda tener cualquiera, el gobernante no va a venir a decir, no, estás mal y no quiero que existas acá, ¿no? O
somos una sociedad libre y espero, anhelo que podamos seguir siéndola por mucho tiempo. ¿A qué me refiero? El sistema educativo, llamémosle así, actual, el que tenemos, lo que ha hecho es como un partir, ¿no? Un pedazo de la sociedad súper elitizado. La educación privada de más alto nivel está en muy pocos colegios, articulada al mundo globalizado, que yo considero que es esencial, pero el resto de la sociedad, o una gran mayoría, en una educación pública, a la cual se le anatemiza, se le condena, y se les dice a los maestros de ese sector, del sector público, que pues son lo peor, no quieren ni siquiera evaluarse, y todo lo demás que ya conocemos. Ese sistema individualiza a la persona y no establece las condiciones esenciales que hemos visto en esta exposición que hemos expuesto, ¿no? Por lo tanto, hay ciudadanos que tienen todas las oportunidades y millones de ciudadanos que no tienen las oportunidades. Pero también hay otra mentalidad, hay otra ideología. Esa ideología que dice, no, el Estado tiene que hacer todo. No, tenemos que hacer primero un cambio sustancial de la sociedad para que cambie todo. Y mientras sucede eso, seguimos en prácticas antiguas, pasadas, que más bien nos atrasan y nos atrasan y nos atrasan. Entonces, ser agentes de cambio, hoy en estos momentos, ser agentes de cambio, es decir, que uno mismo diga, oye, ¿en qué puedo ser mejor? ¿Cómo puedo contribuir a desarrollar en mis alumnos una mentalidad creativa, aunque el sistema no me lo permita? Una mentalidad resiliente, aunque las condiciones no me lo den. Creo que esa es la esencia de los tiempos actuales. No dejarse hundir por esta exclusión que una determinada idea pregona, ni por que hay que esperar un cambio total de las cosas para que podamos cambiar cada persona. Particularmente creo que, si bien es cierto, el Estado es el que tiene la responsabilidad, por decir, a mí me gustaría que el debate sobre el tema de la neuroeducación lo propicie el Estado, lo propicie el Ministerio de Educación, que genere, no sé, empecemos por una comisión, ¿ok?, del enfoque neurocientífico. ¿Es válido, es aplicable, es pertinente ya en estas condiciones del país? Ok, pero que lo inicie. Pero muchas veces el Estado está a la saga de las cosas y de la modernidad y de los cambios y de la globalización. Entonces, creo yo, es mi particular punto de vista y es lo que he intentado expresar en esta exposición, que cada uno de nosotros podemos ser agentes de cambio. Y para eso necesitamos conocer cómo podemos ser esos agentes. Hay muchas teorías. Una de ellas es que lo podemos hacer a través de la innovación y la creatividad y el conocimiento del cerebro. Es una, pero es una. Hay, no sé, 200 más. Y cada uno es libre de hacerlo. Pero hay que dar ese paso. Hay que avanzar, hay que decir, oye, podemos ir más allá de lo que la vida o el sistema nos permite. Tenemos que romper a veces nuestra zona de confort. Y claro que es un reto. No sabemos qué va a pasar. Si va a haber un cambio de gobierno ahora, ¿cómo serán las nuevas autoridades? Entonces, la sociedad tiene que automotivarse, tiene que automotorizarse, si cabe la expresión, tiene que aprender a ser dinámica en sí misma y lograr que esos cambios, sobre todo cambios positivos, lleguen al nivel estatal, para que el Estado los convierta en ya políticas públicas. Por ahora, mi entender, de repente aquí puedo tener una pequeña, de repente, diferencia de punto de vista con Jorge, me parece que fue el que planteó. Yo creo que podríamos perfectamente tomar una iniciativa, ser más audaces
en implementar y aplicar conceptos neurocientíficos. Y acá yo digo, por ejemplo, voy a la pregunta entonces de Rosita. ¿Cómo aplico yo la neurociencia en la educación superior? Por ejemplo, investigación científica, registrarla. Cada uno de nosotros tiene una experiencia en algo. Ok, si estás en el tema, en la educación superior, ok, haz investigación y regístrala, ¿no? Entra a Concitec, a Orcit y regístrala. No nos quedemos solamente, ok, escribo yo un artículo en mi blog. Eso me pasa, por ejemplo. Pero digo, oye, ¿no? Ya lo he hecho algunos. Bueno, tengo que ir a otro, subir de nivel. La investigación científica es importante para que nos lean. Los artículos científicos que produce los investigadores peruanos es mínimo comparado con otros países como Colombia, ya México ni hablar, Argentina. Entonces, oye, cada uno puede hacerlo, ¿no? Escribe un artículo científico. ¿Qué otra forma? La retroalimentación, por ejemplo, en la educación superior. No hacemos retroalimentación en la parte educativa superior, o por lo menos no sostenida, no científica, no coherente como debe ser. Pero repito, tenemos que llegar al nivel en que se convierta en políticas públicas y que sea aplicable a todos. Ahora no lo es, pero eso no implica que no podamos hacer un esfuerzo, cada uno. La sociedad tiene que motorizarse, ser agentes de cambio. Y por supuesto, no solamente individual, también colectivo. Ustedes saben lo importante que es que los docentes se reúnan y expresen sus experiencias y quede un resumen, una constancia o propuestas de innovación para mejorar la educación superior. Por supuesto que puede hacerse, pero no lo hacemos. Y ahora no es excusa, no es que cada uno está en su casa, ¿sí? Tenemos el Zoom como ahora. Ahora somos 35 personas conectadas, 35 personas que no nos conocemos, que ni siquiera puedo ver yo sus rostros, como me sucede en mis aulas de la universidad. Yo los veo así, veo Richard, Walter, Gonzalo, Freddy, María, pero no veo sus rostros. Y sin embargo no me impide poder hacer retroalimentación, poder foro de anuncios con los alumnos, que me pongan comentarios sobre lo que avanza, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante ser agentes de cambio, individuales y colectivos en el campo en que estemos, y vamos a salir adelante. De eso sí estoy seguro, como el mejor homenaje a nuestro país en el Bicentenario. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días, gracias a usted. Gracias entonces a la Escuela de Innovación Empresarial. Quedo a consideración de ustedes. Buenas. Hola. Sí, adelante. Hola. Bueno, no, solamente quisiera hacer una declaración en el sentido de lo que indicaba Vicente. Yo no difiero de lo que dice Vicente, sino más bien totalmente apoyo lo que dice Vicente. En el sentido de que justamente tenemos que conocer todos estos avances que se vienen dando. Lo importante es también retomar lo segundo que él dice, ¿no? O sea, no aplicarlo como algo, vamos, circunstancial, sino hacerlo dentro de un proyecto, como un proyecto de innovación o un proyecto de investigación-acción, de tal manera que nosotros mismos podamos ir viendo y reportando y compartiendo la experiencia con otras personas para a partir de allí poder determinar una serie de estrategias que vamos encontrando que van funcionando y que por lo tanto con el tiempo poco a poco pueden irse mejorando, pueden irse perfeccionando y ya pueden irse de alguna forma sistematizando para hacer un cuerpo de conocimiento de que finalmente permite terminar ese aterrizaje en el aula con los estudiantes, ¿no? Muchas gracias. Okay. Muy bien, si no hay ningún otro comentario. Bien, estimados participantes, se les hace recordar que pueden acceder al certificado de este seminario a través del registro en el formulario. Así que regístrense para todos esos detalles. Y además también la posibilidad de acceder a un curso, ¿sí? De la misma manera, regístrense en el formulario para todos los detalles que necesiten. Y en general agradecemos al profesor Vicente Sánchez por su exposición en el tema innovación en la educación
una perspectiva neurocientífica. Realmente estamos agradecidos, además por todo el foro, por toda la discusión que se ha generado a partir de este tema. Es algo muy interesante. Le agradecemos al profesor Vicente Sánchez. Les recordamos que estamos en la Semana de la Innovación con el Seminario Internacional. Les invitamos a participar y difundir nuestro próximo seminario Tiny Machine Learning a las 5 de la tarde, ¿sí? Y bueno, antes de despedirnos, quisiera que todos podamos encender nuestra cámara para tomarnos una fotografía final. Así que vamos a darle unos segundos para que todos puedan encender sus cámaras, ¿sí? Ahí está, muy bien. Vamos a encender todas nuestras cámaras. Muy bien, hagan las tomas necesarias para poder, hay digamos unos segundos más que están todos acomodándose, ¿sí? Todos están preparándose para la fotografía respectiva, ¿sí? Ahí están encendiendo sus cámaras, así que vamos a dar unos segundos más. Muy bien, parece que son todos, sí, muy bien, entonces procedemos, ahí está, aún continúan encendiendo sus cámaras, les agradecemos, ¿no?, por la dinámica, y ya estamos procediendo a la toma respectiva. Muy bien. Muy bien, entonces les agradecemos realmente por esta participación y nos estaremos encontrando en el próximo seminario a las 5 de la tarde. Muy buenas tardes. Nos estamos viendo. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias por todo. Hasta luego. Muchas gracias a la Escuela de Innovación y al doctor Vicente. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Buenas.